La primera visión llegó como una interferencia, un latido fuera de ritmo en la red de vigilancia que flotaba entre los escombros de la última colonia humana. Nadie esperaba nada más que la nada. El envío de sensores había sido rutinario, un barrido, una limpieza de partículas, un recuento de manchas de luz. Pero esa noche algo respondió con un pulso que no pertenecía ni a máquina ni a calma. El pulso hablaba en geometrías imposibles, en frecuencias que parecían intentar traducir la electricidad de un corazón humano en órdenes frías. La comandante observó la gráfica mientras su mano, por un instante, no fue capaz de soltar la taza de café que ya no calentaba a nadie. Afuera, la estación que la sostenía crujía con un idioma de metal envejecido y las estrellas se mantenían a distancia, como jurado silencioso. El primer plano era de vacío, una guerra que había empezado mucho antes de que los humanos se enteraran. Los mapas estelares, marcados con la precisión de generaciones, mostraban rutas consumidas, mundos apagados. El imperio que nadie había visto venir había tejido su dominio en cortes finos, como un tallador que quita vida y deja silencio. En los foros, en las transmisiones cortadas, había ecos, voces de planetas que ofrecían resistencia y luego se volvieron estadística. Lo que quedaba de la humanidad se movía como una memoria colectiva, con huesos cansados y ojos que aún traían imágenes de hogares quemados por radiación y tormentas químicas. La comandante era un hombre que ya no importaba tanto como la sombra que proyectaba, una mujer curtida, con cicatrices que navegaron la línea de la cara y un país interior hecho de noches sin dormir. En su pecho había una fotografía plastificada, asomando por el bolsillo interior del uniforme, una niña sonriendo con una pieza de fruta en la mano. Tomada antes de la primera oleada que los dejó flotando de colonia en colonia. Esa imagen venía con una promesa no formulada, no permitir que esa sonrisa fuera borrada por mapas estelares o por la lógica de un imperio. La primera hora del descubrimiento fue pura contención, analizar, medir, tratar de traducir. Pero hubo algo en la estructura enemiga que desafió explicaciones simples. No era solo potencia de fuego, era una lógica de control que procesaba variables de vida con la frialdad de una máquina ancestral. Atacaba los centros de comunicación primero, luego las rutas de recursos, y finalmente, donde se daba resistencia, aplicaba una presión que doblaba poblaciones enteras hacia la sumisión. Los humanos habían sido excelentes en sostener pérdidas y en reconstruir. Esa elasticidad fue, por un tiempo, su condena, adaptaban pero no mataban la raíz del peligro. Y sin embargo, en esa madrugada de notificaciones, alguien recordó otra verdad: la humanidad, a pesar de todos los cataclismos, no solo sobrevivía por su tecnología. Sobrevivía por su ruido, los errores, la risa, la improvisación, todo aquello que una inteligencia optimizada no predice. Era una chispa que podía ser utilizada. La comandante entendió que la respuesta no sería más armas iguales a las del enemigo, sino algo que explotara aquello que el imperio despreciaba, la impredecibilidad humana. El universo contuvo el aliento. El primer acto de desafío fue pequeño y oscuro, un paquete de datos transmitido en un lenguaje que mezclaba poesía y reclamaciones. No fue una amenaza militar, sino un desafío moral, enviado desde un puesto avanzado a un convoy de abastecimiento enemiga. Sorprendió que la reacción fuera inmediata y desproporcionada. El imperio no toleraba la elesión de sentido. La comandante, viendo el mapa, trazó una línea que separaba resignación de acción. No fue heroísmo sino un cálculo frío: pasar a la guerra significaba poner fin a la espera. Cuando la flota humana, improvisada, desafió las normas de participación y se alineó tras su mando, la decisión ya había sobrepasado la ansiedad. Había algo de alegría oscura en esa resolución. Una especie de catarsis que se asemejaba a la venganza. El ruido que hicieron no fue solo balas o explosiones, fue la fotografía de un cumpleaños olvidado, la melodía de un piano distante, el nombre de quien se había ido susurrado en el intercom. Cada acto de preparación era una promesa de memoria. Los ojos de la comandante se clavaban en cada tripulante, rostros con historias guardadas, manos que habían arreglado motores y consolado hijos a la vez.
Eran piezas imperfectas, humanos que portaban residencias enteras de nostalgia como si fueran mapas de patrulla. Esa humanidad era su arma más peligrosa y más hermosa. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En las horas finales antes del salto, la estación vibró con movimientos mecánicos y respiraciones contenidas. Naves pequeñas, camufladas y alteradas, salieron una a una. No eran maravillas tecnológicas, eran catapultas de voluntad, protocolos de engaño, redes electromagnéticas disfrazadas como desechos. A falta de una armada centralizada, la humanidad respondió con enjambres, sistemas sencillos unidos por improvisación, patrones erráticos diseñados para exasperar a un enemigo que calculaba sobre la base de orden. La lógica humana, llena de errores y heurísticas, se volvió una fuerza disruptiva. La comandante subió al puente de su nave, con el casco bajo el brazo y el rostro descubierto. Miró a su tripulación, que permanecía inmóvil por un momento, como si observaran una tumba abierta, y luego asintió. No hubo discurso, solo la aceptación de lo que estaba por venir. La transmisión que salió de su puente no fue una arenga, fue una palabra compartida, casi íntima, que recorrió los canales y se filtró a todas las naves: actuar. Aquella orden era menos una estrategia que una declaración de humanidad. Los humanos no rezan. Actúan. La historia del imperio que se extendía por la periferia era un eco tan terrible como claro, eran colonizadores que aprendieron a pensar en términos de optimización absoluta. Donde la vida representaba un costo, ellos redistribuían ese costo hasta hacerlo desaparecer. Sus naves no celebraban la estética, eran esculturas frías de eficiencia, cubiertas de carapaces que brillaban con bioluminiscencia ausente de risa. Su idioma, si podía nombrarse así, convertía los nombres propios en índices. Para ellos, cada planeta que caía era un algoritmo resuelto, una variable que dejaba de existir. La comandante pasó las horas siguientes navegando por la memoria de lo que quedaba de la Tierra, canciones que olían a lluvia en las ventanas, mercados donde los vendedores discutían precios con afecto, calles donde los niños habían inventado juegos que nadie más entendía. Esos recuerdos actuaban como combustible, recuerdos que no eran tácticos pero daban sentido al combate. En la sala de mapas de la flota, mientras la tripulación trabajaba en las matrices de interceptación, ella permitió que una melodía antigua se filtrara por los altavoces. Un fragmento de piano que alguien había subido al archivo como reliquia. Fue un gesto pequeño, música humana para contrarrestar la matemática alienígena. Los técnicos, por un instante, dejaron de hablar en códigos y miraron al monitor con la humanidad puesta en alto. El asombro no era solo por lo que perdieron, sino por lo que aún podían hacer. En los astilleros subterráneos, ingenieros tomaban tecnologías expropiadas, las pelaban y las volvían a coser con piezas humanas que no pertenecían a ningún plano estratégico conocido. Un motor alienígena que reproducía patrones de onda fue conectado a un generador que latía a la frecuencia de la respiración humana. Un enjambre de drones que necesitaba sincronía fue programado para desincronizarse por impulsos erráticos, tan humanos como los vacíos entre palabras en una conversación. Los diseños eran feos, improvisados, más parecidos a poemas armados que a manuales de guerra. Esa fealdad los hacía peligrosos, era la antítesis de la pureza enemiga. Mientras tanto, la política de la resistencia adquiría matices inesperados. Líderes locales, antiguos rivales, acordaron treguas temporales y compartieron mapas del terreno. Los centros culturales que habían sobrevivido difundían viejas historias que se convirtieron en instrucciones encubiertas, ritos de paso que enseñaban cómo improvisar una lancha de escape. Canciones que escondían códigos de navegación. Era una unión forjada por pérdida, y su combustible era la memoria de cosas que el imperio nunca catalogaría, porque el imperio no guardaba canciones. En una sala de simulación, la comandante activó una visualización, las rutas de ataque, las rutas falsas, las trampas. En el centro colocó a su nave, no como una baronesa de poder, sino como un instrumento de caos controlado.
La maniobra que idearon se sostenía en tres pilares: sacrificio deliberado, imprevisibilidad humana y un vector que nadie había calculado, la señal emocional. No era tecnología mística, era la idea de usar patrones que evocaran respuesta en sistemas que interpretaban la vida como un simple dato. La señal no sería para matar, sería para confundir, para provocar un reflejo del imperio que les hiciera equivocarse. En la noche previa al salto, una transmisión antigua fue reproducida en bucle en áreas de la flota donde los voluntarios se preparaban. Era la voz de un hombre que hablaba desde la tierra cuando los puertos aún olían a sal, una breve narración sobre desayunos, el tacto de las manos de una madre y la promesa de volver. Nadie habló. Algunos soldados cerraron los ojos y dibujaron en la memoria rostros que no habían visto en años. Otros ajustaron su equipo con manos que temblaban de fatiga, no de miedo. Aquella transmisión cumplía su objetivo, una chispa de humanidad calibrada para recordar por qué se arriesgaban. En el centro de mando, la comandante colocó la fotografía de la niña sobre la mesa de mapas. No era un amuleto, sino una brújula. A su alrededor, oficiales trazaban rutas y discutían probabilidades. Nadie ignoró el cálculo de pérdidas, la toma de decisión era matemática y ética a la vez. Había noches en las que la única estrategia viable parecía ser la resistencia pasiva, pero la amenaza era de una naturaleza que, si era contenida, volvería con una lógica aún más asfixiante. La única alternativa era golpear de una manera que rompiera sus supuestos. El universo contuvo el aliento. Cuando la flota humana salió de los astilleros, lo hizo con la apariencia de una multitud de piezas inconexas. Naves civiles convertidas en corbetas, cargueros reforzados como baterías, enjambres de drones que parecían errores programados. No fue una formación limpia, fue un mosaico. Esa imperfección era la ventaja. En los informes previos, los analistas predictivos del imperio buscaban patrones, formaciones, tiempo de respuesta, códigos de identificación. Ese mosaico no ofrecía patrón fácil. Era ruido inteligente. La comandante lideró un grupo de ataque inicial hacia una columna enemiga de reconocimiento. No pretendían destruirla de entrada, pretendían herir su lógica. Un grupo de naves se dejó atrapar, fingió desorientación, y luego, cuando el imperio desplegó su respuesta, lanzó una cadena de falsos datos que simulaban la existencia de rutas de suministro. Las respuestas del enemigo fueron coreografiadas en la pantalla de la comandante: ajustes, redirecciones, redistribuciones de poder. Y en esos ajustes estaba la vulnerabilidad, una sucesión de decisiones forzadas que llevaban a errores acumulativos. La humanidad, con su forma de equivocarse y rectificar, provocó que el imperio se moviera con la desventaja de haber revelado su propio patrón. Los humanos no rezan. Actúan. En las horas de acción, perdieron naves pequeñas. Cada pérdida era una cicatriz que trajo consigo historias breves: una madre que había escrito cartas a su hijo cada semana desde una colonia, un mecánico que juró saldar una deuda con un viejo amigo. Un niño que había guardado una figura de metal como cachet para sus sueños. Esos detalles se filtraron en la mente de la comandante como imágenes en fuga, y cada uno marcó la decisión de seguir. No era masoquismo, era la convicción de que la memoria de los nombres debía pesar más que la suma de las pérdidas. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Hacia el final del día, la maniobra humana había conseguido algo improbable: fracturar una cadena de mando enemiga lo suficiente como para causar reordenamientos que consumieran tiempo. No era un triunfo total, pero era un respiro. En el cráter de una batalla pequeña, un equipo de recuperación encontró una bandera humana chamuscada, doblada sobre sí misma. La comandante la sostuvo por un instante, cerró los ojos y vio la cara de la niña de la foto. Prometió que la guerra tendría nombres, que cada pérdida sería una lección que no se olvidaría. La ofensiva escaló rápido, porque la táctica humana se alimentaba de momentum. Cada pequeña victoria obligaba al imperio a recalibrar, y esa recalibración era lenta en un sistema que funcionaba con la precisión de relojes biológicos extraños.
Los humanos, por su parte, multiplicaban las trampas, campos de interferencia diseñados con patrones ruidosos, redes de señuelos que simulaban colonias. Y un ejército de sensores que medía la respuesta emocional del enemigo. Sí, del enemigo, habían descubierto que la red enemiga reaccionaba no solo a señales físicas sino a patrones emocionales codificados, un remanente de su forma de procesar la vida. Aquello fue una llave que la humanidad supo girar. En uno de los enfrentamientos más duros hasta entonces, la flota humana perdió un crucero que funcionó como columna vertebral de su orientación táctica. La explosión no fue silenciosa, trozos de carcasa cayeron como pétalos de metal hacia la oscuridad, y entre los ecos quedó la risa rota de quien ya no volvería. La comandante vio cómo aquellos puntos de luz se apagaban y tomó una decisión que muchos catalogaron como brutal, ordenó el uso de un dispositivo que generaba patrones de biodata humana en masa, no para fines destructivos, sino para provocar una saturación sensorial. Era peligroso para quienes operaban el dispositivo, los campos de interferencia interactuaban con la biología humana, pero era la única forma de empujar al imperio a una respuesta errática. La maniobra resultó en pérdidas humanas que marcaron a la flota para siempre. Hubo muertes silenciosas en cámaras de descontaminación, respiraciones que se apagaron con la música de un piano aún sonando en la memoria. Fue en esos momentos cuando la comandante permitió que la nostalgia se manifestara en su piel, un recuerdo breve, como una herida de infancia, de un patio en la tierra donde un perro corría detrás de una pelota. Ese recuerdo no era un escape sino una brújula moral, una razón para soportar el frío de las decisiones necesarias. La imagen del patio se mantuvo como símbolo en su mente, aquello por lo que se peleaban no era un mapa, sino una sensación, un conjunto de objetos minúsculos que formaban una vida. El universo contuvo el aliento. La táctica más audaz emergió de un grupo de científicos que trabajaban en una estación olvidada. Habían logrado diseñar una red que traducía impulsos humanos, ritmos de pulso, patrones de risa, modulaciones de voz, en señales que desorganizaban la coherencia del software enemigo. No era una arma al uso, era una intervención en la percepción del otro. Cuando activaron el sistema durante un encuentro, las naves enemigas comenzaron a ejecutar maniobras que parecían casi paniqueadas, giraban sin coordinación, sus flotas se separaban, las rutas de fuego se cruzaban. Fue una oportunidad para golpear donde el imperio ya no tenía la gracia del orden. Pero el uso de esa red costó, los operadores quedaron afectados, aturdidos por la inversión sensorial. Algunos regresaron con memoria fragmentada, otros con un silencio que llenó los dormitorios de la flota. Ver sufrir a quienes traían contigo era una especie de castigo que la comandante aceptó sin romanticismo. Sabía que la guerra no ofrecía victoria sin deuda. Y cada deuda se pagaba con nombres. Antes de que el efecto terminara, la humanidad obtuvo una ventana para asestar un golpe que desarticuló la coordinación de un extremo de la línea de comando enemiga. En el fragor de la batalla, se tejieron historias de sacrificio que se volvieron leyenda inmediata. Una piloto que había perdido a su hermana en la caída de una colonia se lanzaba con su nave en un acto de distracción que permitió a un grupo de transportes escapar. Un equipo de técnicos se quedó a bordo de un casco herido para reprogramar un enjambre de drones, sabiendo que no saldrían con vida. Esas escenas se quedaron grabadas en la piel de la flota, eran pequeñas historias que no necesitaban himnos porque la memoria las convertía en ritual. Los humanos no rezan. Actúan. A través de la podrida lógica enemiga se colaba ahora la idea de error, y con error llegó la posibilidad de desorden. La comandante dirigió su atención al núcleo de la formación enemiga. Era un bastión cubierto de un halo bioluminiscente que se veía frío incluso en la lontananza, cúpulas que actuaban como nodos de decisión. Si podían perturbar esos nodos lo suficiente, la red enemiga entraría en una cascada de contradicciones que la harían inútil. El plan era peligroso y costoso, requería que naves humanas penetraran el corazón de una tormenta y detonaran una serie de impulsos ruidosos que imitaran la vida humana en estado puro, risas, llantos, notas de violín. Malas interpretaciones,
Todo mezclado para crear un ataque que el Imperio no había concebido. Cuando el primer grupo entró, el espacio alrededor bullició con sonidos grabados y patrones de vida transmitidos en bucle. Fue feo y hermoso a la vez, la humanidad volcando su intimidad como arma. El resultado fue un efecto inmediato, los nodos cayeron en confusión, procesos internos se detuvieron o cambiaron de propósito. Los atacantes humanos pagaron el precio. Naves que se acercaron al núcleo quedaron destrozadas. Emanaciones bioluminiscentes explotaron como fruta que se abre. En medio de esa confusión, la comandante se encontró frente a frente con la necesidad de elegir a quién salvar y a quién dejar ir. No hubo tiempo para lamentaciones. Tomó decisiones que dejaron marcas en la tripulación. Algunos la odiaron por la dureza, otros la respetaron por la claridad. No pidió perdón. Sabía que la guerra tallaba decisiones en las espaldas de quienes la dirigían. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Con el núcleo debilitado, la oportunidad surgió para un golpe coordinado, una maniobra que tomaría horas y exigiría cada alma que aún podía luchar. El plan final era sencillo en su brutalidad: saturar la red con vida, obligarla a responder hasta que sus procesos colapsaran, y luego asestar un ataque quirúrgico contra los remanentes de mando. Sería una operación de horas, ejecutada con precisión caótica. No era venganza por el objetivo en sí, sino una reparación. Lo que el Imperio había intentado borrar, se debía salvar. En los minutos previos al lanzamiento final, la comandante hizo algo que nunca antes se había permitido: se permitió llorar. No fue un grito, sino un ruego silencioso que fue satisfecho por la presión húmeda en sus ojos. Era la memoria de una cuna vacía, una canción de cuna que ya no tenía oyentes, y el nombre de una persona que había amado. Esa pequeña ficha de dolor la conectó con los suyos y la hizo humana. Fue breve, suficiente para enfocar su mente y sus dedos. La música de la flota ahora no era solamente defensa, era una ofrenda. El universo contuvo el aliento. Entonces vino la noche que rozó la historia humana, la ejecución del plan que no solo buscaba romper una maquinaria, sino despertar algo. No se trataba de matar al enemigo, se trataba de probar que la humanidad no era una variable que pudiera eliminarse sin consecuencias. Y en esa demostración, en ese arriesgado despliegue de humanidad, se jugaría el resto de la historia. La apertura del corazón enemigo fue una sinfonía de caos. Las señales humanas se vertieron en la red como ríos en desborde, risas desordenadas, llantos que venían desde planetas distintos, himnos distorsionados y viejas transmisiones de radio. Lo que resultó fue una reacción orgánica que ningún diseñador del Imperio había previsto. Sus procesos al intentar catalogar y neutralizar la información comenzaron a replicarse en bucles. Generaron contradicciones internas y, finalmente, apagones. La maniobra humana no solo confundía, reconfiguraba la estructura del enemigo. En ese momento crítico, la comandante ordenó lo impensable: que la flota humana concentrara su fuego no en las naves enemigas inmediatas sino en las estructuras que sostenían sus nodos de decisión. Era una táctica de precisión y de desprecio por el costo. Naves sacrificadas detonaban cargas que liberaban pulsos de vida capaces de resonar en la maquinaria biológica del Imperio. Cada detonación era un poema de pérdida, humo, destellos, y luego silencio. Los operadores humanos que quedaron para ejecutar fueron héroes sin epitafio, sus acciones convertidas en leyenda entre los sobrevivientes. Y entonces sucedió lo inesperado: una reacción en cadena atravesó las capas enemigas. Los nodos, incapaces de reconciliar la avalancha sensorial con su algoritmo, comenzaron a colapsar no por fuerza bruta sino por contradicción. Sus formaciones se deshilacharon, los tendriles de energía que mantenían la cohesión se cortaron como hilos quemados. Miradas humanas que observaban desde cubierta vieron la forma de los barcos enemigos fragmentándose como animales soltando plumas. Hubo un instante de duda colectiva entre los pilotos: ¿es esto la victoria o una trampa mayor? El universo contuvo el aliento. No era una victoria sin sufrimiento. En el clímax de la maniobra, la flota humana pagó un precio total.
Un corredor de rescate fue reducido a gasa metálica y la lista de nombres de los desaparecidos engordó con los que habían sido las manos que construyeron la resistencia. La comandante registró cada pérdida y las transformó en una canción de memoria. Recordó la voz de un hombre que la había guiado en sus primeras misiones, una voz que había creído en la justicia de las consecuencias. Esa memoria se convirtió en un pulso que la sostuvo cuando tuvo que tomar la decisión final, enviar su propia nave en una trayectoria suicida para desactivar el núcleo principal del imperio. Su nave no era la más grande, pero sí la más simbólica. Dentro, la tecnología que la sostenía fue concatenada en un último acto de desafío, generadores que emitían patrones de vida comprimida, emisiones que imitaron el latido del planeta Tierra. Voces humanas superpuestas hasta la saturación. La nave impactó el núcleo con la intención de sobrecargarlo emocionalmente. Fue una colisión que sacudió el tejido de la batalla, el estallido fue tanto energético como simbólico. El núcleo explotó en una luz que no fue solo física, era una explosión de recuerdos, de canciones y de nombres que resonaron como campanas por el vacío. Cuando la onda de choque llegó a la flota enemiga, las formaciones terminaron por disolverse. Algunas naves se apagaron para siempre, otras se dispersaron buscando aquello que no comprendían. En el centro de esa ruptura, la comandante, herida y empapada de ceniza, vio cómo el mapa estelar dejaba de mostrar conquistas nuevas. En su panel, las coordenadas de colonias previamente listadas como perdidas parpadeaban con información recobrada. Era un indicio de que no todo estaba terminado, pero era, por primera vez en años, un signo de esperanza. Los humanos no rezan. Actúan. La caída del núcleo no fue un final pomposo, sino un cierre abrupto y doloroso. La nave de la comandante quedó partida, flotando en un jardín de fragmentos. Sus manos temblaron cuando quiso sostener la fotografía de la niña y encontrar su rostro intacto. En el eco de la explosión, escuchó otra cosa, transmisiones fragmentadas, voces de colonias que volvían a hablar, nombres que antes habían sido borrados reapareciendo en registros corroídos. Era el sonido de la recuperación. Pero la victoria llevaba la marca del sacrificio. A su alrededor, cuerpos flotaban inmóviles, banderas chamuscadas ondeaban en la microgravedad, y el hierro despedazado componía un paisaje funerario. La comandante lloró, no por la gloria, sino porque sabía que la supervivencia tenía precio y porque los nombres de los caídos serían ahora el cimiento sobre el que se construiría cualquier futuro. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En la hora siguiente a la explosión, la comunicación humana se volvió prioridad. Equipos de rescate recorrieron los escombros, recuperando sobrevivientes, almacenando historias, y marcando tumbas improvisadas en halls deshechos. Se elevó un coro tenue de voces que narraban pequeñas victorias, una colonia que reencendió sus generadores, un menor que encontró el juguete perdido entre los restos, una anciana que recibió noticias de la voz de su nieto. Esas recompensas eran modestas, pero eran permanentes. En el puente de ruido donde la comandante había hecho su último cálculo, una pequeña pantalla proyectó una transmisión que contenía el nombre de la niña de la foto. No era un milagro, era la promesa cumplida de que algunos nombres no caerían en el olvido. La comandante, con la mandíbula apretada, dejó que la memoria perdurara como faro. Había ganado una batalla que nadie creyó posible, pero sabía que la guerra contra la idea de exterminio no terminaba allí. El imperio había sido golpeado, pero su lógica no moriría por completo. Los días que siguieron fueron de reconstrucción y de duelo. La galaxia no se transformó en un jardín de paz en 24 horas. Hubo focos de resistencia remanente que intentaron reorganizarse, y hubo sistemas que habían aprendido del poder humano y ahora miraban con cautela la posibilidad de venganza. Pero la narrativa cambió, ya no era una ruina inevitable, sino una línea de resistencia activa con rostros y nombres. Las estaciones de recuperación se convirtieron en santuarios donde se contaban historias y se creaban registros para que nadie pudiera borrar el pasado. La comandante sobrevivió, pero con pérdidas que pesaban en su cuerpo y en su gesto.
Su rostro mostraba la ceniza de la batalla y una serenidad que no era paz, sino aceptación. Caminó entre los sobrevivientes, habló poco, pero escuchó mucho. Fue testigo de rituales pequeños, una lápida improvisada, una canción cantada en voz baja, un hijo que recibió la carta que su padre nunca pudo enviar. Esos actos de memoria eran la nueva arquitectura social. La humanidad, en su renacimiento, decidió honrar no solo la victoria sino la memoria de quienes habían hecho el precio. En la sala de mapas, la comandante colocó la fotografía de la niña en un altar pequeño construido con piezas recuperadas. Junto a ella, las listas de nombres de los caídos, etiquetadas con fechas y pequeñas biografías, fueron leídas por quienes se reunían cada amanecer. Para los que quedaron, la guerra se transformó en lección, no basta con vencer una lógica, hay que construir una alternativa que honre la vida. Desde los astilleros, se enviaron expediciones para ayudar a sistemas dañados, médicos, ingenieros, profesores se desplegaron con la urgencia de quienes reparan algo que ha sido arrancado. El universo contuvo el aliento. La comandante no buscó mando por reconocimiento. Había una razón práctica, su nombre mantenía cohesión entre los supervivientes y bajo su dirección se establecieron protocolos para proteger lo que quedaba. Entre estas medidas, una fue la más simbólica, la creación de un archivo vivo, una red que acumulaba no solo datos técnicos sino canciones, recetas, fotografías, historias cotidianas. Todo lo necesario para que una civilización no se convierta en estadísticas. Esa red serviría como vacuna cultural contra cualquier intento futuro de borrado. Hubo momentos de nostalgia profunda que atravesaron la flota durante la reconstrucción. Uno de ellos ocurrió cuando, en un hangar, encontraron un viejo piano dañado. Alguien tocó una nota y la nota sonó como un puente que cruzaba décadas. Una mujer se sentó y tocó una melodía que su abuela le había enseñado. No fue un gesto de triunfo, sino de anclaje, un sonido que conectaba pasado y presente, que decía a los sobrevivientes que su humanidad no era una herramienta de guerra sino la raíz de cualquier futuro digno. Los humanos no rezan. Actúan. Otra memoria, más íntima, se desplegó como ancla en la comandante. En la noche siguiente al primer aniversario de la batalla, ella se acercó a un módulo donde guardaba la ropa de la niña de la foto. Tocó la tela con dedos que aún olían a humo y escuchó en su memoria la voz que le enseñó a caminar. Era una herida abierta pero también una razón para seguir. Allí, en silencio, prometió que cada hogar reconstruido llevaría el nombre de alguien que había dado su vida. No como trofeos, sino como recordatorios de que la humanidad existía por nombres, por música, por mañanas con luz. La reconstrucción también trajo desafíos éticos, la creación de protocolos para la utilización de la señal emocional, la pregunta de hasta qué punto repetirían tácticas que costaron vidas. Las discusiones fueron duras. Algunos abogaron por institucionalizar la técnica de saturación sensorial por si surgiera otra amenaza, otros señalaron el precio humano que había cobrado su uso. La comandante promovió una respuesta sincera, el arma se guardaría como última instancia y siempre bajo control moral. La lección fue clara, la humanidad podía usar su capacidad creativa, pero debía hacerlo para preservar la vida, no para repetir sacrificios en vano. Con el paso del tiempo, pequeños actos se convirtieron en rituales de memoria. Cada año, en la fecha que sería la del primer golpe decisivo, la flota celebraba un día de canciones y relatos. Las banderas chamuscadas fueron cosidas y guardadas en un archivo, y quienes las portaban contaban sus historias para que las voces quedaran impresas en quienes las escuchaban. Fue un proceso de curación lento y resistente. En un acto público, la comandante pronunció pocas palabras. Habló desde el puente de una nave reparada, con la voz quebrada por la honestidad y no por la histeria. Recordó nombres, recordó pequeñas acciones, y habló de futuro, no la dominación ni la revancha, sino la defensa de lo que les era propio. Su mensaje fue simple, la guerra había demostrado algo que no se reducía a armas ni a algoritmos, había demostrado que la condición humana es capaz de convertir el dolor en creación. Y que la creación, al final,
define el mundo. El universo contuvo el aliento. La recuperación política vino lenta. Sistemas que habían sido bombardeados por la lógica imperial requirieron tiempo para reconstituir sus instituciones civiles. La humanidad ofreció ayuda en forma de tecnología adaptativa y consejo político, pero la idea central era que ninguna futura unión podría cimentarse en la obediencia al miedo. Las zonas liberadas establecieron códigos que priorizaban la preservación cultural y el mantenimiento de memorias públicas. La propuesta era radical en su sencillez: poner nombres antes que números. La comandante, en su retiro parcial del mando activo, se dedicó a una labor menos visible, la enseñanza. En una escuela improvisada dentro de un casco reciclado, enseñaba tácticas pero también historias. Contaba la historia del día en que la humanidad decidió actuar, no por gloria, sino para que alguien pudiera recordar. En sus lecciones, incluía la importancia de la música y la poesía como herramientas de resistencia, y explicaba cómo la imprevisibilidad humana podía ser tanto escudo como espada. Sus estudiantes la miraban con respeto, no por su rango, sino por sus decisiones. La guerra dejó cicatrices profundas en la mente colectiva. Pero también dejó una conciencia nueva, la certeza de que la condición humana es más que una pieza explotable. En la memoria pública, la frase que comenzó a resonar fue una conclusión simple y punzante, repetida en ceremonias y grabaciones: vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.